Donald Trump incluso dijo que Xi Jinping y Putin se están uniendo para hacer mal. Esto quiere decir que tanto a demócratas como republicanos, la unión entre Xi Jinping y Vladimir Putin en China, les está poniendo a temblar y los está poniendo muy, muy nerviosos. De esto y otras cosas más vamos a hablar porque pues esto sin duda es una jugada de ajedrez que pone no solo en jaque, sino incluso más allá a los Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid, esta es una masterclass con Javier Martínez en Detrás de la Razón. Comenzamos. President Xi of China, I know him well, and President Putin of Russia, I know him well. They're right now together working on plans where they combine, where they get together and do damage, because that's ultimately what they're thinking about, doing damage. And I'm sitting here in an icebox.尊敬的普京总统，我的老朋友，欢迎你带着代表团来华进行国事访问。不久前，你宣誓就任新一届的俄罗斯总统，正式开启第5个总统任期。我向你和俄罗斯人民再次表示衷心的祝贺。相信在你的领导下，俄罗斯国家发展建设一定能够取得新的更大成就。Благодарен за ваше поздравительное послание по случаю моего переизбрания на пост президента Российской Федерации. И спасибо вам большое за приглашение. В марте прошлого года, сразу после избрания на пост председателя Китайской Народной Республики, вы также посетили Москву. У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу. И это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас в Москве, и в Пекине курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
необходимо вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно создание таких альянсов. Gracias siempre por estar aquí, gracias siempre por su preferencia y como saben, pues si ustedes se suscriben, si comparten sobre todo el link, si le dan like, si comentan ustedes con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Hay gente que nos dice que a veces llega desvelada al trabajo sin dormir porque están viendo Detrás de la Razón. Muchísimas gracias. De eso se trata, de generar una conciencia no uniforme, no pensando lo que se dice aquí, sino que con lo que se dice aquí se puedan generar su propia opinión, su propio criterio y además estar preparado para, pues, ¿para qué? Pues para lo que nos dicen los políticos de cualquier parte del mundo. Ya está aquí con nosotros Javier Martínez. Javier, qué gusto saludarte y como siempre te digo, semana a semana, todos los días antes del viernes estás estudiando lo que está pasando en el mundo y esta semana hubo muchas cosas, yo creo que muy importantes. La más importante quizá es que Vladimir Putin aterrizó en China y que se están estrechando los brazos cada vez más y más en profundidad y esto le pone muy nervioso a Estados Unidos, pero sin duda hay otros temas que también son, si no igual de importantes, son vitales para entender lo que está pasando en el planeta y por eso estás aquí. Gracias, Javier, y creo que empezamos con pues algo terrible siempre, ¿no? El intento de asesinato de Robert Fico en español, tú me dirás cómo se pronuncia en eslovaco, pero estuvo a punto de morir y si bien son los informes, pues casi está recuperado, pero todavía no se salva. ¿Qué lectura haces de este intento de asesinato justamente cuando se mueven muchas piezas en el mundo, las piezas del ajedrez del poder? Javier, comenzamos. Mi estimado Roberto, voy a poner todas las piezas que he estado investigando sobre el intento de asesinato, de magnicidio del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Como sabemos, es un líder socialdemócrata que inquieta mucho a Bruselas, inquietó ya con su reelección por replantear las relaciones de Eslovaquia con la Unión Europea y con la OTAN de una manera soberana. La etiqueta de prorruso, es decir, las palabras estigma hoy día para señalar con dedo inquisitorial a cualquier disidente en esta Unión Europea otanizada, en esta anglosfera de decadencia y de rabia, los calificativos normales es, en vez de establecer una dialéctica de argumentación, establecen una dialéctica de descalificación previa, lo que se llama en retórica un muy pobre
estrategia retórica porque hacen argumentos de descalificación hacia la persona, ad hominem, ad personam. Es una falacia argumental, descalificar a la persona para incitar el odio y no escuchar lo que dice la persona y no rebatirla con argumentos. Por lo tanto, la etiqueta de prorruso, igual que la etiqueta de facha, que la etiqueta de comunista o rojo o socialcomunista, o la etiqueta de negacionista, o la etiqueta de conspiranoico, es la moneda común hoy día en el occidente globalista. Prorruso, además, que le califican así los poderes liberal progresistas que están asentados en el poder en Bruselas y en Washington. Es un San Benito, ya sabemos, la palabrita de prorruso, que sirve tanto para intentar desprestigiar y condenar al ostracismo a los disidentes de derecha o de izquierda reales, y hablo de izquierda y de derecha reales, frente a esas imposturas políticas y mediáticas reinantes. Hablan de rojipardismo, es decir, y quienes atacan de rojipardismo es una supuesta izquierda leoparda por los tanques Leopard, que han pasado del no a la guerra al todo por la OTAN en la acción, no de la Comisión Europea, sino de esta comisión, de esta, y del sillón. Por la comisión y por el sillón, bien se dice que por dinero baila el perro. Robert Fico ha sido declarado, así lo declaró o así lo tenía claro antes de este intento de magnicidio, de detener el envío de armas a Ucrania por parte de Eslovaquia. Y yo me hago la pregunta que siempre os hago, queridos seguidores de Detrás de la Razón. ¿A quién beneficia? Cui prodest? ¿A quién interesa? Cui bono? ¿A quiénes beneficiaría su muerte? A ver, vamos a hacer un ejercicio de supuestamente. Un ejercicio en el que el establishment del complejo militar industrial de Estados Unidos, de Reino Unido, de la Unión Europea y de la OTAN deciden supuestamente encargar a un matón, supuestamente, que elimine a este hombre que le han tirado 4 o 5 tiros en el abdomen por calificarle previamente con el San Benito de prorruso. El supuesto agresor es conocido como liberal progresista y ahora es presentado en muchos medios, al menos españoles, en El País, sin ir más lejos, le presentaban como un instrumento del Kremlin, es decir, primero te califican a la víctima de prorruso y luego el agresor también le califican de prorruso. ¿A quién beneficia? Repito, ¿a quién beneficiaría, y Dios quiera que no pase como ser humano, a quién le beneficiaría su muerte? El primer ministro eslovaco es atacado con una táctica terrorista que propone porque propone simplemente alterar, aligerar, cambiar las sanciones contra Rusia, contra el pueblo de Rusia y luchar contra la rusofobia, que es un delito de odio, pero en el occidente globalista ese delito de odio no está contemplado si es rusofobia. Fico es un presidente soberanista pro-Eslovaquia y eso ya al ser nacionalista pro-Eslovaquia le descalifican ante el globalismo liberal, le descalifican de prorruso, de pro-Putin, de pro-euroasiático, de kremliniano, de neozarista y también de neobolchevique. Yo no sabía que se podía ser las dos cosas a la vez, neozarista y neobolchevique. Vaya bullshit o bolsa de basura que tienen muchas cabezas reinantes en la Unión Europea, en Reino Unido, en Estados Unidos y en la OTAN. Y a todo esto, Eslovaquia es proporcionalmente el país con mayor número de acogidas, de ucranianos. Hay casi 50 por cada 1000 eslovacos. Eso sí, han visto los propios eslovacos el incremento de la delincuencia, de bandas organizadas que juegan con los tipos de cambio de moneda, de bandas que organizan la reventa de productos rebajados, peleas contra otras minorías étnicas como la minoría gitana. Pero bueno, España es el segundo candidato
número de solicitudes de asilo de ucranianos. Y lo que está pasando es que cualquier persona que disienta puede ser objetivo de un tiro, de 2 tiros, de 4 o de 5. Fico es un presidente que lucha por el bienestar de su pueblo, Eslovaquia, y por eso ha señalado que los costes de envíos de armamento a Ucrania sin límites y sin control y sin fiscalización, eso también lo decían en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, son insostenibles. A eso que yo llamo el black hole, el agujero del actual gobierno en Kiev. Prolongar y escalar la guerra en Ucrania. ¿A quién interesa? ¿A quién beneficia? Cui bono, cui prodest. Al pueblo eslovaco y a los demás pueblos de la Unión Europea está clarísimo que no. Yo siempre estoy pidiendo más bienestar económico, social y menos necropolítica. Ni las empresas, ni a los autónomos, ni a la ciudadanía en general, prolongar la agonía y la muerte de algo ya en descomposición galopante solo puede infectar de muerte y destrucción al resto del cuerpo europeo. Esto es, lo voy a poner con un símil. Hay que extirpar el cáncer de la guerra, en Ucrania y en tantos sitios, pero en Ucrania antes de que se transforme en una metástasis irreversible en toda Europa. Ser hoy socio ciego o vasallo de los Estados Unidos es letal. Ser aliado de Estados Unidos y con esta administración POTUS-Biden, especialmente más, significa observar tu propia destrucción como nación soberana e histórica, como pueblo-nación. Ser aliado de Estados Unidos, y aún más en esta situación, donde la administración Biden no te da la inmunidad, antes al contrario, contra las injerencias económicas. Recordemos voladura de los gasoductos, contra los conatos de subversión de falsas revoluciones de colores. No te da inmunidad tampoco al sufrir actos de sabotaje, que se lo digan a Robert Fico. En la época de este nuevo Rómulo Augustulo asentado en Washington, el POTUS Biden, y Bruselas cada vez más cerca con sus necrofilias, lo que estamos viviendo es infección, putrefacción y muerte. Ahora entro a el análisis de este intento de magnicidio. Primero, demuestra cuán peligrosos son las noticias falsas y el propagar o promover, yo digo promover, delitos de odio como la rusofobia histérica de los medios y de políticos en Occidente. La rusofobia de Occidente es igual que el odio al judío en la Alemania nazi. Las falacias argumentales no basadas en la lógica, sino en descalificaciones personales por pertenecer a un país, a una etnia, no vienen de la razón, vienen del bajo vientre. 2. Al difamar a Robert Fico repetidamente como un dictador prorruso, traidor, con sangre ucraniana inocente en sus manos, refleja en el grado de bajeza, de podredumbre intelectual y delictual en la boca de muchos políticos y medios que se dicen progresistas y liberales, al colocar a un ser humano en una diana para cualquier asesino o lobo solitario. No solamente es culpable quien aprieta el gatillo, tercera conclusión, sino también el inductor y el colaborador necesario del delito. Cuarto, el detenido dice en propias declaraciones en comisaría que estaba muy enojado porque el líder de Eslovaquia había suspendido la ayuda armada a Ucrania. Esto me recuerda a las películas de mafia o de terrorismo en el que te dice el mafioso, el terrorista o el narco, o me pagas o te pego un tiro. Esto es propio de narcos, de mafia y de terrorismo, nunca de aquellos que dicen luchar por las libertades. Opinar distinto puede hoy día costarte la vida. Y quinto, Robert Fico regresó al poder con su partido Democracia Social, Smer, en el otoño pasado, y a pesar de las injerencias múltiples en su contra de la administración y del POTUS Biden. ¿Cuál va a ser el próximo objetivo de cualquier rusófobo, histérico, otanista o pagado de la anglosfera?
en caer bajo el dedo apuntador de esta nueva Santa Inquisición del globalismo liberal instalado en Washington, Bruselas y Londres? ¿Quién va a ser la próxima víctima? ¿El húngaro Viktor Orbán, del partido Ley y Justicia? ¿El de Serbia, Aleksandar Vučić? ¿El polaco del partido antisistema Confederación? Hoy, curiosamente, la esvástica renovada va de la mano de muchos flower powers, perdonando la vida a los disidentes. Primero con amenazas, que te cierran el medio, que te cierran la boca, que te cierran el medio de vida. Segundo, con un ostracismo social, te aíslan, te señalan. Y por último, no les duelen prendas, con la muerte. Realmente, voy a terminar, ¿ha sido la obra de un lobo solitario? ¿Le han dado alguna sustancia como el captagón o similar para hacer lo que ha hecho? Estos de los lobos solitarios, desde el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 22 de noviembre del año 63, es una figura, la de los pistoleros solitarios, los llamados lone gunman, muy de moda en la anglosfera, los lobos solitarios. Claro, también los atentados de falsa bandera son muy propios de la etiqueta OTAN. El buenismo flower power nunca va de frente, nunca da la cara y no les dé la espalda por lo que te pueda pasar si les da la espalda. Robert Fico no solo insistió siempre en la soberanía de Eslovaquia, sino que utiliza y defiende nociones tan peligrosas, tan peligrosísimas para la canalla como Estado, nación, religión y familia. ¡Qué grave delito! Estado, nación, religión y familia. En el 2006, y ahí voy a otra hipótesis también, y esta es la más caliente. En el 2006, concretamente el 19 de enero del 2006, se produjo el mayor desastre aéreo militar en la historia de Eslovaquia. Un avión Antonov An-24, construido en Ucrania en el año 69, era un avión militar que viajaba desde Pristina, en Kosovo, a la ciudad eslovaca de Košice, y se estrelló cerca de la frontera, se estrelló por no se sabe qué, entre Eslovaquia y Hungría, cobrándose la vida de 40 eslovacos. Eran miembros de una misión de mantenimiento de la paz de la OTAN, esas misiones de mantenimiento de la paz de la OTAN, cuando destruyeron Yugoslavia. Una semana después del accidente, miles de personas se habían reunido en el pabellón de deportes de Prešov para presentar sus respetos. Y ahí voy. El avión transportaba a 28 soldados que regresaban a casa como parte de la rotación de tropas de la OTAN. Además, había 7 miembros del personal de apoyo a la rotación y 8 miembros de la tripulación. De los 43 personas solo sobrevivió 1. Pero había algo muy especial en ese avión. Había un cargamento muy interesante que salía de Pristina, Kosovo. A ver, se estaban produciendo exhumaciones de cadáveres de varias fosas comunes en Kosovo, donde habían sido enterradas víctimas serbias. Muchas de ellas presentaban incisiones en el tórax que sugerían que les habían extraído los órganos sin que hubieran sido donantes de órganos, claro está, tráfico de órganos de serbios. Acusaciones anteriores, la de una exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carla del Ponte, ya lo estaba denunciando. Hubo además un informe que me he leído del 2010 sobre este tema, presentado a la Unión Europea por el investigador suizo, un senador suizo de la zona de Tesino, Dick Marty. Curiosamente ha muerto hace escasos meses, Dick Marty, que también hablaba del trato inhumano a las personas y el tráfico ilícito de órganos, una investigación de 2 años, del 2008 al 2010, que llevó a la Asamblea Parlamentaria de mi querido Consejo de Europa, donde estuve estudiando de muy jovencito. Y el equipo eslovaco, ¿qué llevaba en ese avión? El equipo eslovaco entregó un conjunto de pruebas descubiertas a la OTAN, en la que Eslovaquia ya era miembro. Para asegurarse que las pruebas no iban a ser destruidas, se quedó con llevar otras pruebas dobles a bordo del avión.
Esas pruebas iban en el avión, en el Antonov A-24, que se estrelló misteriosamente, callando la boca a los 42 personas. ¿Por qué lo traigo aquí ahora a relucir esto? Bueno, claro, ¿qué pasó cuando lo del avión? Como manda la costumbre, las autoridades eslovacas de entonces llevaron a cabo una investigación apresurada y superficial y sus conclusiones fueron declaradas secreto de Estado y luego selladas. Pero solo hace 5 años, este accidente aéreo de Košice volvió a ser centro de atención, es decir, en el 2019. En aquel entonces había dejado en el 2018 de ser presidente el que es hoy nuevamente presidente, Robert Fico. Y cuando surgieron nuevas pruebas que parecen indicar que había habido un artefacto explosivo colocado a bordo, el Parlamento eslovaco abrió una investigación en la cual Robert Fico, al que han intentado matar, curiosamente en el otoño pasado volvió a ser, el 25 de octubre, primer ministro, y cuando era parlamentario dijo que se investigaría nuevamente y se reaperturaría el caso. Es decir, que este caso no quedaría en el olvido. Entonces, sacar cada uno las conclusiones de lo que estoy diciendo, pero lo más despreciable es que se ha considerado por parte de periódicos occidentales como que Robert Fico ha sido víctima de este personaje llamado Juraj Šintula, que estaba recogiendo firmas hace 8 años para un movimiento contra la violencia, sí, contra la violencia, pero cuando tiene que descargar un cargador con 4 o 5 balas, era poco pro antiviolencia. Y además es miembro de la Asociación de Escritores Eslovacos. Según Radio Televisión Española, El País, El Heraldo, lo vinculan a grupos paramilitares prorrusos. Esto es una falsa pista, porque la pista verdadera es que este señor que tiene vídeos increpando, insultando de prorruso a el presidente Fico, no puede ser prorruso, antes al contrario, quiere la permanencia en la OTAN y la entrega de armas a Ucrania. Y además es sabido que es partidario de un partido pro-ucraniano. Debe ser que los del País, como escuchan a alguien hablar en ruso y se piensan que es ruso, pero puede ser un ucraniano. Es partidario de un partido pro-ucraniano llamado Eslovaquia Progresista, y caray con los progresistas liberales, que lo mismo te hacen una manifestación por la paz que te pegan un tiro. Y no quiero decir que todos sean así. Oye, Javier, con todo esto que nos dices y con toda esta investigación tremenda, con muchísimos datos, en tu criterio, me queda a mí flotando varias cosas. ¿Por qué falló? Si le pegó un tiro en el brazo, en la pierna, en el abdomen, ¿por qué no le pegó en el corazón? Si traía licencia para portar armas, me imagino que sabía manejar un arma y tan cerca, ¿por qué no lo mató? ¿Era porque no lo quería matar? ¿Era porque es un aviso? ¿Fue porque fue un error de ti de cálculo y no le pegó bien donde tenía que pegarle para matarlo? ¿Lo hizo por la inducción y presión de todo este armado de narrativa para enojar y dividir a las sociedades, o fue pagado? Si fue pagado y si fue pagado por algún sistema de inteligencia, ¿por qué no mejor ese sistema de inteligencia pues lo mandó matar con un francotirador desde muy lejos, como lo hacen y nadie sabe y no fallan y nadie sabe quién fue? Me quedan todavía todas esas dudas, si nos los pudieras más o menos pues aclarar, o si no, ¿cuál sería tu opinión? Lo único que yo sé es que como no tenemos pruebas fehacientes de por qué no le mató un hombre de 71 años, pacifista hace 8 años, que en vídeos en las últimas semanas insulta al presidente de Eslovaquia enojado y airado porque no quiere enviar armas a Ucrania, más armas, y porque le considera un prorruso, pues evidentemente a quien beneficia su muerte, si lo hubiera habido, beneficia evidentemente al establishment
al complejo militar industrial para que seguir vendiendo el negocio de las armas. Hombre, un señor de 71 años no creo que se haya dedicado a cazar conejos para apuntar certeramente. La utilización de lobos solitarios, ya lo he dicho, también se hizo en el momento del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Es más fácil para el mundo flower power decir que ellos están a favor de la paz, de la no violencia, pero te colocan a un testaferro o a un lobo solitario mal llamado, y porque claro, la maldad, el mal, está en el Kremlin, está en Beijing, está en Irán, está en Corea, pero ellos son ángeles, ellos nunca hacen nada malo. Es decir, hay lobos solitarios, nadie sabe por qué, hay yihadistas que mueren y vuelven a renacer. Es decir, el occidente globalista es cobarde y es pérfido y hace las cosas así. Entonces, desde esa perspectiva, no es necesario matar para amedrentar, no es necesario matar, incluso fallando, aunque tuvieran intención de matar, para causar daño, porque incluso el verdadero asco es que después de señalarte como diana por ponerle la diana de prorruso, dicen que el que le ha matado es a instancias del Kremlin. Es decir, primero te insulto, te pongo en diana y luego te digo que de lo que te he insultado es quien te ha matado. Es realmente perverso, es un juego. Realmente también quien compra este discurso tiene que tener unas neuronas en un estado bastante perjudicado, porque solo con que se aplicase la lógica y la razón, es decir, los argumentos y no los argumentos de falacias argumentales basadas en la descalificación, sino en pensar la regla básica del derecho penal romano y del derecho penal de todos los tiempos, a quién beneficia y quién se lucra. Eso es lo que hay que ver siempre. Pues ojalá que la gente no se muera, eso es lo más importante, porque después pues ya no hay vuelta atrás. Gracias, Javier, por traernos este episodio macabro, y ya veremos en los próximos años si este primer ministro pues gana más popularidad por ser mártir o les da miedo a los demás, porque bueno, la presidenta de Eslovaquia pues como que no es muy afín a Rusia, sino al revés, ¿no? Es más afín a la OTAN y también ahí daba sus pincelazos de oveja. En fin, bueno, todo un grupo ahí de hipocresía y de medias verdades, y bueno, pues ya sabes cómo es ahí la política, pero creo que era muy necesario porque Eslovaquia es un punto bisagra para el poder que se disputa la OTAN con Rusia y querer influenciar o influir en justamente esa región. Javier, aquí viene quizá lo más importante. Vladimir Putin aterriza en China. Amigos para siempre, amigos más y cada vez más, y les aterra. Yo creo que les aterra, no sé, tú me dirás que no o que sí, pero yo creo que les aterra esa relación, ese abrazo raro, porque Xi Jinping no acostumbra a dar abrazos, el anuncio de la profundización no solo de la amistad entre China y Rusia, sino de la cooperación militar. Eso también debe tener aterrados a los inteligentes del Pentágono y de la OTAN. Hay muchas cosas que analizar ahí. Fue a la pequeña Moscú, una ciudad que así le dicen dentro de China, porque hay mucha gente prorrusa ahí. A ver, te escuchamos, Javier. Vamos a ir viendo los 3 días en los que se ha desarrollado. Esta es la segunda visita a China en menos de un año. Segunda visita de China en menos de un año de Vladimir Putin. Es el primer viaje tras su 5ª investidura, y al primer país que va es a la República Popular China. Es el encuentro, ellos ya han tenido con este 43 encuentros. No creo que haya líderes en el mundo
que se conozcan también, 43 encuentros, es de lógica pensar que antes de hablar, solo con miradas ya se van conociendo bastante bien. La declaración de Putin antes de su viaje, el 15 de mayo, el miércoles, decía lo siguiente que he extraído. Rusia está abierta al diálogo. Fundamental, Rusia está abierta al diálogo sobre Ucrania, pero las negociaciones deben tener en cuenta los intereses de todos los países implicados en el conflicto. 2. La Federación de Rusia evalúa positivamente los enfoques de la República Popular China para resolver la crisis en Ucrania, es decir, la propuesta china. Beijing comprende, dice Putin, sus causas fundamentales, algo esencial. Beijing comprende las causas fundamentales de este conflicto. Sigue diciendo, las medidas propuestas por Beijing para resolver la crisis ucraniana podrían constituir la base de un proceso político y diplomático. Ucrania y sus patrocinadores occidentales no están preparados para un diálogo igualitario, honesto y abierto. Las élites occidentales, dice Putin, están tratando de castigar a Rusia, aislarla y debilitarla y apropiarse indebidamente de nuestros activos. Yo lo llamo eso latrocinio del robo. Y dice también, Rusia quiere una resolución integral, sostenible y justa del conflicto en Ucrania por medios pacíficos y debe de haber una conversación seria sobre la estabilidad global, sobre las garantías de seguridad, tanto para el lado opuesto, es decir, para Ucrania, como para Rusia. Estados Unidos tiene otros planes, dice Putin, que Blinken anunció durante su pasada visita a Kiev. Esto todo antes de la salida, antes del viaje. Se trata todavía de infligir una derrota estratégica a Rusia. Quieren una rendición rusa de parte de Occidente y quieren que haya jurídicamente algo que en derecho internacional se llama status jus ante bellum, es decir, que vuelvan las cosas como al año 91. Esa es la gran ficción que tiene Occidente. Occidente no hará concesiones con esta administración, por lo menos con esta administración declarada. Rusia propone un armisticio y una paz, que es distinto. Armisticio es la solución Corea, una paz sería un tratado. Y el jus utis possidetis. ¿Qué es el jus utis possidetis en derecho internacional? Es de lo conquistado y anexionado y adherido a la Federación Rusa, no se cede absolutamente nada. De otras partes conquistadas se puede ceder en tanto en cuanto sería una tierra de línea de no contacto, estilo Corea del Norte, Corea del Sur. Pero claro, se plantea Putin, ¿quién quiere negociar conmigo? ¿Y quién puede? ¿Quién es legítimo para negociar? Con aquellos que tienen el histórico probado, la garantía de los hechos probados de no cumplir ninguna garantía jurídica firmada, es decir, Poroshenko, si le volviesen a sacar a la palestra porque firmó los tratados Minsk I, Minsk II y luego ha reconocido que era para hacer un compás de espera para prepararse para la guerra. Zelensky, que deja de ser legítimo dentro de unos días. ¿Quién puede negociar con Putin? La guerra continuará, dice Putin, justo el día antes del viaje a China, hasta que la Federación de Rusia gane, momento en el que no necesitará ninguna concesión de Occidente. Es decir, habla en el discurso de las dos posibilidades. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, mientras estaba hablando en Kiev, de que decía algo que me parece otra falacia, de que el calendario de las nuevas elecciones en Ucrania, que sepamos, Ucrania no tiene pendientes elecciones legislativas y elecciones presidenciales, pues el señor Blinken ha salido por la tangente diciendo que el que no tenga nuevas elecciones, todo depende de que las quiera, de la voluntad de la población del país. Pero ¿alguien le ha preguntado al país su voluntad en elecciones legislativas o presidenciales? Porque el gobierno, repito, de Kiev está sometiendo al país desde el inicio de la operación militar rusa a una ley marcial infinita. Si me voy a las declaraciones del jueves, ya son declaraciones de encuentros Xi Jinping y Vladimir Putin, resumo las principales declaraciones. Xi Jinping dice, China y Rusia
Cuando habla Xi Jinping, primero encabeza China y luego dice Rusia, lo contrario de Vladimir Putin, que dice Rusia y China. Xi Jinping dice: China y Rusia defienden un orden mundial basado en el derecho internacional. China y Rusia luchan a favor y defienden la causa de un acuerdo, solución inmediato al conflicto Israel-Palestina. China espera un restablecimiento rápido de la paz y de la estabilidad en el continente europeo. Esas primeras palabras de Xi Jinping yo creo que son más que de apoyo en su equidistancia confucionista y en su equilibrio, pero es un apoyo a Vladimir Putin. Vladimir Putin dice: Rusia y China abogan firmemente por una reforma y por la despolitización de la Organización Mundial del Comercio, del G20 y de otras organizaciones internacionales. Rusia y China abogan por la critican la creación de alianzas político-militares cerradas en la región Asia-Pacífico, tipo AUKUS. Es perjudicial y contraproductivo. Moscú y Pekín están completamente de acuerdo en este punto. Rusia y China reforzarán sus contactos a nivel de bancos, de inversiones protegidas frente a terceros países. Luego lo veremos, esto de bancos, inversiones y moneda. Ha habido una ceremonia inaugural el 16 de mayo también, en la que se habla del 75, porque los chinos son eligen hasta las fechas, tienen importancia. Es el 75 aniversario del establecimiento, 3/4 de siglo, del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales entre China y Rusia. Xi dijo: estos 3/4 de siglo muestran lo que tú has dicho, Roberto, la consolidación del desarrollo primero, de una buena vecindad y amistad bilaterales, duraderas, una coordinación estratégica integral y la cooperación mutuamente beneficiosa que sirven a los intereses fundamentales de los dos países y pueblos y se ajustan a las expectativas de la comunidad internacional y a la tendencia de un modelo de relaciones internacionales nuevas. Y además se comprometen a que los dos países van a colaborar todos los años en encuentros temáticos, aparte de las inversiones, de la estrategia, de la economía, de las finanzas, incluso de lo militar. Kant, el filósofo Kant, estaría, y esto ya sabréis por qué lo digo luego, Kant estaría hoy muy orgulloso tanto con Putin como con Xi Jinping y no con el presidente de Alemania Scholz ni con Macron. Scholz recriminó a Putin el otro día que por qué celebraba en Königsberg, hoy Kaliningrado, una celebración en honor a Kant. Pues bueno, es que Kaliningrado es territorio ruso y allí nació Kant y es lógico que lo celebre. Y quien aboga por la solución de estados nacionales que se respeten soberanamente cada uno y que no haya injerencias y que pida garantías antes de cualquier operación militar, pedía garantías como la está pidiendo ahora, es lógico que celebre a Kant. Ya se ha acordado hacer del año 2024 y del año 2025 años de cultura China y Rusia. Putin este año ha repetido el 3/4 de siglo, el 75 aniversario de la fundación, además de la República Popular China. El pueblo ruso siente una sincera admiración, dice Putin, por los grandes logros que el pueblo chino ha obtenido bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. Y ojo, Putin no es comunista. Su opositor segundo es el Partido Comunista, pero entre los pueblos que se respetan las diferencias políticas. Basan ambas naciones en el respeto mutuo, la igualdad, la confianza mutua, el desarrollo de las relaciones Rusia y China, que ha promovido el desarrollo de ambos países y ha beneficiado a ambos pueblos y ha sentado un buen ejemplo para las relaciones internacionales. Terminaría diciendo un análisis que he hecho leyendo la revista francesa L'Express a una chinóloga que sigo desde hace años, especialista en China, chinóloga, analista de un instituto de la Unión Europea, del Instituto de Seguridad de la Unión Europea, autora de un libro que tengo y que he leído, China-Rusia, el gran acercamiento, en el año pasado. Esta chinóloga, Alice Ekman, dice algo con lo cual estoy completamente de acuerdo. Dice: China tendría hoy la capacidad, si quisiera, de avasallar, es decir, de convertir en vasallo a Rusia por el poder económico de China, pero no tiene la voluntad ni el deseo de hacerlo. Pekín
continuará sosteniendo a Moscú en muchos planos, y los señalo: diplomático, económico, tecnológico, financiero y más. Para China, el fin de la guerra en Ucrania no debe de hacerse en beneficio ni de Occidente. Pensemos que China es rival económico de Occidente. Para China, dice esta sinóloga occidental, para China el fin de una guerra en Ucrania no debe hacerse en beneficio ni de Occidente ni de Ucrania. Y termino, la relación chino-Rusia se fundamenta no solo en el interés esencial de los dos países y de los dos pueblos, sino que también pensemos en el viaje que hizo días antes Xi Jinping, antes del encuentro con Putin. Fue a Francia, fue un fiasco la relación de Macron, donde estaba la señora von der Leyen, no sé qué pintaba von der Leyen en Francia. Segundo, fue a Serbia y a Hungría. Serbia y Hungría son notoriamente prorrusos. Por eso he dicho antes, estarán en la diana también sus respectivos presidentes. Entonces, fue porque está a favor. China es una potencia comercial y está a favor de la paz y del entendimiento con Rusia y de cualquier otro pueblo donde pueda realizar inversiones y desarrollos económicos. Son los principios de justicia y de orden democrático mundial que reflejan la voluntad china y la voluntad rusa y la voluntad de la India y la voluntad de tantos otros del sur global de crear un mundo multipolar basado en leyes internacionales. Antes te voy a hacer una pregunta sobre el aspecto militar. Antes de ir al aspecto militar, escuchándote me surgió esta pregunta: ¿cómo China resuelve el equilibrio? ¿Cómo China resuelve la conveniencia económica? ¿Cómo China resuelve el punto delicado en el que está y que también el equilibrio del mundo está en sus decisiones? ¿De qué estoy hablando? Imagínate que tú, como asesor financiero o como experto en finanzas, tienes un cliente que te paga 1 millón de euros todos los meses. Y de ese 1 millón de euros, bueno, pues vives tú, tu familia y todo esto. O si no el ejemplo eres tú, imagínate que Juan es un vendedor de algo y José le paga 1 millón de euros todos los meses y es su principal cliente José. Pero entonces de pronto siempre ha criticado a José porque si bien tiene mucho dinero y paga y es su principal socio, pues es un matón, es un no sé qué y es un no sé cuál. O sea, ya sabemos que es Estados Unidos. Y por el otro lado está Joselito, que pues también comercia y te paga, pero te paga pues unas 10 veces menos. No te paga el 1 millón de euros al mes, sino te paga 48,000 euros al mes o 100,000 euros al mes de comercio. Y entonces, bueno, pues ahora quieres darle mucho peso a esa relación. La pregunta es, todo está perfecto. Me parece que la persecución de valores y la ética del mundo es perfecta, pero ¿cómo le hace China para equilibrar entre las cuestiones éticas? Y finalmente, pues Estados Unidos es el principal cliente donde se alimenta principalmente todo el pueblo chino, porque son los que compran. Simplemente el año pasado creo que llegó el intercambio a 700,000 millones de dólares y creo que sigue subiendo, pues sigue la dependencia de Estados Unidos a China es cada vez mayor y paga y paga y paga y paga más, y esto sin duda, pues sí, le conviene la relación con Rusia, pero para el pueblo chino, y hablando de dinero, pues le conviene que los Estados Unidos estén bien y continúen pagando, porque ¿qué pasaría si el día de hoy los estadounidenses dicen ya no solo no quiero comprar a China, ya no puedo pagar y no puedo comprarle a China? Entonces China pues se quedaría sin su principal cliente y se quedaría sin su principal motor económico. ¿Cómo resolver este intrincada situación, ¿no? Porque, pues sí, estoy abrazando al socio pequeño que no es el que me alimenta, ni alimenta a mi familia, y acá, pues es el que alimenta a mi familia, el cual he estado en contra de él todo el tiempo.
es creo que dramático, ¿no? Y si abogo por los buenos principios y la buena ética, pues entonces ya no debería de negociar con pero no puedo, porque si dejo de negociar con pues se cae el intake, se cae el ingreso económico para toda mi familia, que sería todo el pueblo chino. Javier, perdón que te pregunte esto, pero creo que es importante entenderlo. Ética y dinero a veces, yo no diría casi siempre, es un oxímoron. Pero bueno, aunque la pregunta es muy acertada, el desarrollo de las relaciones económicas internacionales y de las formaciones de los capitales transnacionales desde los años 70 para aquí es mucho más complejo que unas relaciones individuales de un comerciante con otro. Si nos centramos en tu pregunta y vemos estos Pepes o Juanes de los Estados Unidos, el propio capital americano hizo por su propio beneficio e interés una deslocalización de empresas y de capitales hacia mano de obra más barata y a lugares de explotación económica para conseguir mayor plusvalía que en su propio país, porque siempre he dicho que el capital transnacional no tiene patria, es algo más complejo que un individuo. Y desde esa perspectiva, desde la época de Kissinger, desde la época del presidente Nixon, los acuerdos con China, estando Mao en el poder, poco le importaba y poco se decía comunismo entonces. Es decir, se atacaba el comunismo de Rusia, pero el comunismo del Partido Comunista Chino, que es el que está actualmente desde hace 75 años gobernando y desarrollando China, pues no les importaba mucho, porque era un mutuo beneficio. Unos llevaban capital para su desarrollo de una situación que partían de una sociedad agraria, de una economía asiática como la conceptualizaba Carlos Marx, la economía asiática, la economía era una economía agraria muy atrasada, incluso yo diría más que muchas sociedades medievales europeas. La situación es que el Partido Comunista Chino y los chinos supieron aprovechar esa ventaja con mucho dolor y mucho sufrimiento interno también, con unas diferencias tremendas entre el campo y la ciudad, y tenían que desarrollar plusvalía propia y capital propio para un día irse poco a poco desgajando de esta presencia colonial amiga, y lo digo con ironía, que eran los Estados Unidos desde la época de Henry Kissinger y del presidente POTUS Nixon. El pueblo chino, dices tú, que come de los Estados Unidos. Los Estados Unidos comen del pueblo chino. La deuda pública norteamericana, con la cual financian, entre otras, sus guerritas y sus experimentos, está el mayor de los mayores tenedores o de los principales, sigue siendo todavía, y eso que ha ido reduciendo muy inteligentemente su posicionamiento en deuda china a favor de otros. También, ¿cómo se equilibra esto? Pues China intenta, ya no es una mera país de importación de capital, es exportadora de capital, ya no es una mera copiadora de tecnología, es creadora de tecnología, tiene más I+D en patentes presentadas que los propios Estados Unidos. China, el Partido Comunista China, siempre he dicho que sabe manejar perfectamente en el capitalismo internacional mejor que muchos capitalistas de Wall Street, y muchos de Wall Street siguen apoyando financiaristas las relaciones con China, solo que los intereses de los capitales nacionales y transnacionales en el seno del capitalismo norteamericano no tienen la misma coordinación, es un totum revolutum, que lo que tienen el control de un partido y de un capitalismo de Estado, como es la fase actual de desarrollo económico en China, de capitalismo de Estado, en transición, quiere Xi Jinping, hacia una socialdemocracia como primer paso hacia un socialismo. La realidad es que, además, cuando ven que de donde antes me llamabas amigo, ahora me llamas enemigo y me estás poniendo de frente a un enfrentamiento con Taiwán, que sigue siendo una provincia o un parte de la China única o China unida, lógicamente los pueblos, los gobiernos, no todos hay gobiernos estúpidos, pero hay gobiernos que aprenden de los hechos y de la historia, y entonces
lo que antes era impensable, una relación cuando ambos eran comunistas, la URSS y la República Popular China, que estuvieron enfrentados durante una época, ahora curiosamente con dos regímenes económicos distintos, sí están aliados y cada vez más a más. El error viene por parte de Occidente. Occidente se pega tiros en los pies cada día que se levanta y con administraciones como yo llamo de Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo fue el último emperador del Imperio Romano. En aquel caso era un niño emperador. Ahora tenemos a un anciano emperador de un imperio en decadencia. Desde esa perspectiva, los principios de la buena ética, si benefician al pueblo, ¿dónde hay más homeless? ¿En China o en los Estados Unidos? Y la otra pregunta es lo que mucha gente está pendiente y quiere saber. Anunciaron una profundización aún más de la relación militar, el intercambio de, pues me imagino, información, pero ¿qué se intercambiarían? No anunciaron muy bien, fueron creo que muy tácticos y fueron muy inteligentes en no anunciar qué, pero ¿qué intercambiaría Rusia con China o China con Rusia en el aspecto militar? Conocimiento atómico, conocimiento nuclear, misiles hipersónicos, los Sukhoi, los cazas, y si China también tiene, y además produce portaaviones más rápido que cualquier país del mundo, su armada, su flota está creciendo a niveles increíbles, mucho más que Estados Unidos y que Rusia. ¿Qué intercambiaría China o qué cedería China de secretos militares a Rusia o viceversa, Javier? La frase clave es la palabra que dijeron ambos, es decir, una coordinación estratégica integral. Coordinación estratégica integral. China sabe que si cae su retaguardia, es decir, detrás de las fronteras, de los kilómetros de frontera de China, si cae y se implosiona y se multiplica en distintos estados títeres la Federación de Rusia, no va a favorecer a China ni al pueblo chino. Y sería la primera piedra para luego fragmentar China, como ya lo están intentando, con movimientos independentistas movidos con revoluciones de colores desde Occidente, en Xinjiang, en Tibet, etcétera, etcétera, etcétera. O el enfrentamiento permanente que quieren hacer con la antigua Formosa, Taiwán. Entonces, desde esa perspectiva, a lo largo de la frontera, me consta, de toda la gigantesca frontera entre la Federación de Rusia y China, se están estableciendo no solamente nuevas ciudades, se están estableciendo megapolígonos industriales donde están desarrollando fábricas 50-50 de todo tipo de productos y de todo tipo de servicios. Vamos directamente a otro punto que nos tienes preparado y que a mí me da demasiada curiosidad, porque lejos de la China y en la confrontación con Estados Unidos, lejos de la guerra con Ucrania entre la OTAN y Rusia, en el Golfo Pérsico algo se está cocinando, algo se está cociendo, un estofado. Hubo una reunión, un foro económico en Qatar, pero hablan ahí muchas voces, muchos intereses de dominación mundial. Adelante, Javier. Por supuesto, en el cuarto foro, este es el cuarto ya, foro económico anual de Qatar, al 16 estuvieron presentes mil líderes mundiales, jefes de Estado y directores ejecutivos de las naciones. Lo inauguró el primer ministro de Qatar, el Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Las conversaciones, dijo que las conversaciones de Israel jamás están en el limbo, pero voy a ir a extractar lo fundamental de ese foro. Ahí estaban presentes occidentalistas y Asia, Eurasia y presentes incluso del sur global también. Por poner ejemplos, los occidentalistas siguen todavía en otra época y en otro mundo. Es decir, el mundo se mueve por negocios y grandes negocios civiles. Los negocios militares es necropolítica y no conducen más que a muerte.
El presidente polaco Andrzej Duda siguió con la vieja perorata, lo traduzco, the free world, el mundo libre no puede permitir que Rusia gane en Ucrania, es decir, pasa un foro económico para lanzar ese meeting. Podría atacar otro país de Europa del Este, podría ser quizás, tienen la bola de Cassandra, miembros de la OTAN, NATO, como pudieran ser Estonia, Letonia, Lituania o incluso Polonia. En eso se resume toda la intervención que dijo el presidente polaco Andrzej Duda. Lo que hay que ver es que el mundo se mueve y se está acelerando y ya el polo, el eje, ya no es el occidente globalista unipolar. Porque sí, está el G7, está Davos, está el Club Bilderberg, está la Unión Europea, bla, 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 pero por otra parte está la Organización de Cooperación de Shanghái, el Foro de Shanghái, el Foro de San Petersburgo, el Foro de Kazán, el Club Aldai de Moscú, el Foro de Riad, el Foro de Dubái, los BRICS Plus, la Comunidad Económica Euroasiática UEA, hay otros foros y aunque muchos occidentalistas van y muchos de Eurasia van y se intercambian en unos y otros foros, los ejes de rotación de los grandes negocios no se mueven, por supuesto, en Europa, por desgracia, y se están moviendo en otras latitudes. Allí estuvo presente, por ejemplo, el CEO, el fundador en Qatar, el CEO de un fondo de activos con sede en Chicago, Citadel, Ken Griffith, y se le ocurrió decir, sin ningún complejo, que las políticas económicas y eso que él es Kenneth Griffin, es el presidente también de las finanzas nacionales del Senado de Estados Unidos. Bueno, pues dijo que las medidas para aumentar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos que está intentando hacer el presidente Biden, dijo que las políticas del POTUS Biden son contradictorias, son erróneas y además son muestra de una política económica incoherente. Lo dice el presidente de Finanzas Nacionales del Senado de Estados Unidos, Kenneth Griffin, que a su vez es el fundador, director ejecutivo y CEO de uno de los fondos de activos más importantes del mundo, el Citadel LLC, Ken Griffith. También estuvo un general, es director de la CIA, David Petraeus, que ahora es el director, partner y chairman del KKR Global Institute. Bueno, KKR suena muy mal, eso de KKR, es una empresa de inversión global de Estados Unidos. El KKR Global son las siglas de Kohlberg, Kravis y Roberts, uno de ellos ya murió. Socios es una firma muy importante de capital privado que se dedica a la energía, a la infraestructura, bienes raíces, a crédito, a través de socios estratégicos. Uno de ellos está casado, porque se casan entre sí, con una de Goldman Sachs, Linnea Conrad, y este KKR Global se dedica a inversiones alternativas que son fondos de cobertura. ¿Qué son los fondos de cobertura? Son fondos de inversión mancomunados que mantienen a los activos líquidos y que utilizan técnicas complejas de negociación y de gestión de riesgos para mejorar el rendimiento de las inversiones. Es decir, hace ventas en corto, uso de apalancamiento, de instrumentos financieros como derivados y que se dedican a aislar los rendimientos de los riesgos de mercado, porque qué bonito es el mercado, pero hay que hacer instrumentos para evitar los riesgos del mercado. Y se dedican sus clientes son clientes mayoristas, fundamentalmente grandes inversores ultramillonarios y también inversores institucionales. Su equivalente en el mercado minorista serían los fondos de capital privado y las llamadas ETF, las Exchange Trade Fund. Pues bien, aquí lo lleva ahora un general, pasan de el armamento a cuando ya tienen a partir de determinada edad, los meten en grandes fondos internacionales y lo curioso es que en este foro económico, y resumo para ir terminando, en este foro se habló mucho de neutralidad, es decir, por ejemplo, la economía de Indonesia va camino de crecer un 8%, pues Indonesia
tiene una tradición de no alineamiento, pertenece al G20, pero no quiere estar enfrentada ni a China ni a Estados Unidos. Lo que tú me preguntabas antes, por los pueblos y por las naciones se tiene que hacer de todo, si es en beneficio de los pueblos y de las naciones, no a favor de las comisiones de quienes están gobernando a través de coimas. También estuvo presente el primer ministro de Malasia, y otro ejemplo que en ese foro dijo que Malasia es un equilibrio entre los lazos entre Estados Unidos y la República Popular China, porque pertenece a y tiene negocios con ambos. El KKR Global Institute, a través de este ex director de la CIA, también hablaba de los principios de la neutralidad. Pues bien, todos los que estaban presentes, fundamentalmente los que corresponden al Consejo de Cooperación del Golfo, los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, alabaron en ese foro la neutralidad y pusieron como ejemplo, económicamente hablando, de cómo la neutralidad tiene sus ventajas, neutralidad entre China y Estados Unidos, neutralidad en la guerra ucraniana, porque dijo que Suiza construyó su industria bancaria sobre una política de no tomar partido. Irlanda, que durante mucho tiempo se opuso a compromisos militares, no tenía entonces ninguna de las onerosas obligaciones de defensa que hoy tiene. Es decir, cuando los países prosperan es cuando no tienen lastres, y a veces tomar partido y hacer economía de guerra son lastres para la ciudadanía. Ahora el mundo se está realineando. Los estados alrededor del Golfo Pérsico están haciendo su propia jugada de neutralidad. Los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, Qatar, Arabia Saudita, recordemos, miembro del BRICS Plus, los Emiratos Árabes Unidos, miembro de los BRICS Plus, Kuwait, Omán y Bahrein, se esforzaron ya en el 2022 por no enfrentarse a Rusia tras la invasión en Ucrania, y tampoco se van a enfrentar en esa dialéctica China-Estados Unidos-China. Barren para sus propios intereses. La región ha adoptado una postura mayoritariamente independiente en las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China, y han mantenido una actitud curiosa de no intervención en la guerra Israel contra Hamás y todas las brutalidades que están pasando. Ahora voy con detalle muy rápido. Arabia Saudita ha recibido miles de millones de dólares en inversiones en un programa de infraestructura de la Belt and Road Initiative, de la Franja y de la Ruta de China, y prevé colaborar con empresas chinas, para establecer a Arabia Saudita como un centro clave para la cadena de suministro de los vehículos eléctricos chinos. El pasado año, los ejecutivos chinos dijeron que estaban dispuestos, en una conferencia empresarial en Riad el 11 de junio del año pasado, a desamericanizar al principal exportador de petróleo del mundo. Ahí estamos. Los vecinos, Emiratos Árabes Unidos, también miembro de los BRICS, no solo han estrechado lazos económicos con China, BRICS Plus, sino que están trabajando con Beijing en una plataforma que estoy estudiando para ampliar el alcance del yuan chino digital. Es un proyecto que no lo tengo totalmente dominado, es el proyecto MBridge. Además, Arabia Saudita, por otra parte, continúa colaborando con Moscú en la gestión de los precios del petróleo a través del cártel de la OPEP Plus. Es decir, cuando las sanciones de la anglósfera, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, les obligaron a las élites rusas a salir de Europa, ¿en dónde se han refugiado? En Dubái, en Qatar, a la Unión Europea a soportar la carga de detener la mayoría de las importaciones de gas natural ruso, pero también tiene acuerdos a largo plazo con la República Popular China. Y al mismo tiempo, y terminando, los países del Golfo mantienen estrechos vínculos con Washington. Por ejemplo, para repensar los tipos de cambio vinculados al dólar, con toda la credibilidad que eso proporciona en el sistema financiero global, cuando el G42, que es una startup de Abu Dhabi, un conglomerado de tecnología avanzada con sede, repito, en Abu Dhabi para grandes planes de inteligencia artificial, optó por unos socios extranjeros, no a China, sino a Estados Unidos. También los chinos son muy inteligentes. Ya tienen a Emiratos Árabes Unidos dentro de los BRICS,
esa información luego la pueden compartir también, pero bueno, esta startup de Abu Dhabi, que se va a dedicar o se dedica a grandes modelos de lenguaje artificial, a genómica humana, naves espaciales, pues el director es chino, Peng Xiao, y el presidente es uno de los de la familia reinante en Abu Dhabi. Por lo tanto, las relaciones en esta región, en este cuarto encuentro que se ha hecho en Qatar, se ve que la región depende todavía del paraguas de seguridad de Estados Unidos, pero está haciendo business directamente con China y con Rusia. Y como ejemplos, los megaproyectos sauditas que buscan dinero a expuertas, porque estamos hablando de proyectos que necesitan cadenas de suministro importantes y rebajar costes con muchos buscando contratistas, ahí estaban reunidos los ejecutivos de The Line. The Line es la megaciudad que se va a construir futurista en el Mar Rojo, en una ciudad nueva llamada Neom. También va a estar estaban presentes los de New Murabba. New Murabba albergará un rascacielos semejante a una forma de cubo gigantesca, el más alto de Riad, y también estaban presentes los de Diriyah Company, que van a desarrollar un complejo turístico brutal en la zona de Diriyah, en Arabia Saudita, cerca de la capital Riad, bueno, cerca, teniendo en cuenta las distancias de la península arábiga, y que es para potenciar otras fórmulas de ingresos distintos de lo que es la extracción de petróleo. Y ahí estaban presentes ejecutivos de bancas internacionales como HSBC, como Partners Group, como Temasek, y estaban al unísono élites globalistas occidentales cuyo capital va a buscar la plusvalía, y estaban presentes inversionistas de China, inversionistas de Rusia, a través de otras entidades. Por eso es lo que quería comentar. Pues muy bien, muchísimas gracias, Javier. Gracias por traernos todo lo que pasó ahí en Qatar. Sin duda, el poder económico, como tú dices, que no tiene patria y que pugna por salir a flote y defenderse, pues está haciendo alianzas por todos lados, no importa, como dices también, no importa los valores éticos. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, hay otra cosa que también me llama la atención en tu plan de trabajo, UNIT o UNIT, no sé si tenga que ver con el inglés UNIT de unidad. ¿Qué es eso del UNIT? Ya para terminar esta clase magistral. Pues lo he tomado, me informé primero a través de Pepe Escobar y luego he estado contrastando con otras informaciones. Es dentro de esta bomba de la cacareada desdolarización, se está buscando y ya se está logrando un ecosistema monetario descentralizado que podrían utilizar los BRICS Plus. Esta llamada unidad, UNIT, es un concepto que ya ha sido debatido por grupos de trabajo de servicios financieros y de inversiones, que se ha creado por un consejo empresarial de los BRICS Plus. Tiene serias posibilidades de convertirse en una política oficial de los BRICS Plus en el año próximo, en el año 25. Según el fundador, que es un ruso, entre otros hay un ruso, hay de distintas, ruso, chino, el fundador Alexei Subotin es fundador de un grupo de capital, Arcángel Capital Management, y uno de los que han conceptualizado esto del UNIT. Se trata de un nuevo sistema de resolución de problemas que aborda la cuestión geoeconómica fundamental clave de estos tiempos revueltos, es decir, depender del dólar y de la crisis mundial de confianza del dólar. Aquí está detrás un instituto, no es meramente chino y ruso, está un instituto de Naciones Unidas que se llama IRIAS, Instituto Internacional de Investigación de Sistemas Avanzados, que está dando respaldo. Este instituto fue creado en el 76, no me voy a enrollar, pero fundamentalmente para que lo entendamos todos, se busca en este nuevo sistema financiero global alternativo, frente al control centralizado que se estableció en los acuerdos de Bretton Woods y que tiene los 6 defectos que yo he sacado, los déficits crónicos que alimentan un gasto militar irresponsable, 2, burbujas especulativas, 3, sanciones por motivos políticos y sanciones secundarias, 4, abuso de las infraestructuras de liquidación y pago,
5, el proteccionismo norteamericano y 6, la falta de un arbitraje justo, el UNIT propone una solución fiable, rápida y económicamente eficiente para hacer pagos transfronterizos y una nueva forma de moneda internacional que no se emitiría centralizada, sino de una manera descentralizada y luego sería reconocida y regulada a nivel de cada una de las naciones. Contribuiría a poner fin a la fijación de precios injustos en el comercio de materias primas y se va a crear una nueva bolsa mercantil euroasiática, alternativa a las de Londres y la de Washington, justa, eficiente, así se quiere, en la que el comercio y la liquidación puedan realizarse en esta nueva moneda que sirva de puente entre los tantos flujos comerciales como los flujos de capital y que allane el camino al desarrollo de nuevos productos financieros dentro del marco de los BRICS Plus. Facilitaría además la inversión extranjera directa, eliminaría la dependencia directa de la moneda de otras naciones, no se tendría que comercializar ni con rublos, ni con yuanes, ni con dólares, ni con euros, es decir, ofrece a la mayoría global una nueva forma de dinero apolítico donde anclar el comercio justo y las inversiones no injerencistas. Este UNIT estaría anclado o respaldado en un 40% en oro de cada uno de los países que se están uniendo a esta fórmula y en las monedas BRICS en el 60% restante. 40% oro, 60% las monedas BRICS. No es una criptomoneda, no es cripto, tampoco es una stablecoin, tampoco es... Si queréis más información hay una página que os la recomiendo, está en inglés, se llama unitfoundation.org, unitfoundation.org. Ahí veréis que está Alexei Subotin, que es el inversor empresario. Este hombre era un ex alto cargo de Barclays Bank, estuvo también en una aseguradora alemana AIG Braunschweig, fue alumno del IES español, ruso, y diplomado en Beatrice Wirth en Alemania. También el verdadero máster en el que se han inspirado es Ji Luo, un financierista chino, también en Sergei Glassiev, en Chen Yuan y en Zoltan Pozsar. Y el ministro de Finanzas ruso, por ejemplo, insinuó, ¿discutieron Putin y Xi Jinping sobre esto? Yo no tengo la menor duda de que discutieron sobre este tema. Vasily Savikin es el coautor de un libro que informa el libro blanco de la UNIT, es el fundador del CFA Center, es socio tecnológico de este UNIT en un hub en la región de Moscú, Skolkovo Innovation Hub, y subraya que representa dinero apolítico y puede ser el conector entre el sur global y Occidente. UNIT puede mantener a todos los engranajes que están actuales, es decir, no va en contra no es un asesino del dólar, no queremos perjudicar a nadie, dice, nuestro objetivo es mejorar la eficiencia en los flujos de capital y de dinero que actualmente no funcionan con la dependencia absoluta del dólar. UNIT es más bien la cura del cáncer centralizado. Y aquí se va a hacer una conferencia virtual entre varios economistas internacionales donde estará Jeffrey Sachs, Michael Hudson, Yanis Varoufakis, Sergei Glassiev y otros. Para terminar diría que el UNIT, con las informaciones que he recibido de Sergei Glassiev, que es el miembro de la Academia Rusa de Ciencias y ministro de Integración y Macroeconomía de la Unión Económica Euroasiática, ha dicho que lleva más de un año siguiendo el desarrollo de UNIT y puede confirmar que UNIT ofrece una solución muy oportuna y factible, es académicamente sólido, tecnológicamente innovador y al mismo tiempo complementario de la infraestructura bancaria existente actualmente. Su lanzamiento, bajo los auspicios de esta institución de Naciones Unidas, confiere a UNIT una legitimidad de la que carece, por ejemplo, el actual marco de Bretton Woods. Las recientes medidas en la actual administración del POTUS Biden, con este latrocinio de activos rusos y el estrepitoso silencio del Fondo Monetario Internacional, indican claramente la necesidad imperiosa de un cambio. Es un enfoque descentralizado en la emisión de una posible moneda de comercio mundial, repito, para terminar, su valor 40% oro físico, 60% monedas de los BRICS Plus, y convierte a UNIT en el más prometedor de los varios enfoques, porque hay otros enfoques
Ya he dicho antes que estoy estudiando otro enfoque que se están desarrollando por parte de los BRICS Plus, por Rusia y por China. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y los BRICS Plus deberían adoptar, según Glassiev, este concepto porque no es incompatible con lo que está actualmente y es el pináculo de una nueva infraestructura financiera mundial emergente, libre de injerencias, interferencias políticas malignas y centrada en un comercio justo y un crecimiento económico sostenible. Y termino. Pues espléndido. Y ahora viene lo bueno en el aspecto artístico. Uno de los grandes pintores de la historia universal, has escogido la Inquisición, Goya. Aunque también soy fan del Greco, pero bueno, Goya es genial. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretas justamente cuando estamos viviendo esta polarización mundial, donde está de un lado China y Rusia, donde está al otro lado la OTAN encabezada por Estados Unidos? La Inquisición, auto de fe de la Inquisición de Goya. ¿Por qué lo escogiste y qué ves, Javier? Lo he cogido porque el título de la obra, que es doble, o bien Auto de Fe de la Inquisición o bien Tribunal de la Inquisición, que lo hizo Goya entre el año 1812 y 1819, responde a una situación muy actual. Estamos señalados todos bajo el dedo inquisitorial de tú de quién eres, a quién perteneces, te califican, te descalifican e incluso te señalan y te apuntan. Esperemos que solo con el dedo. Entonces, desde esa perspectiva, lo de las acusaciones que hacía la Santa Inquisición eran acusaciones supuestamente por delitos contra la religión católica, pero eran con cualquier... ese era el encuadramiento, pero la realidad es que las acusaciones eran anónimas, no se sabía quién te acusaba, tampoco se sabía de qué se te acusaba, te llevaban ante un tribunal sin un abogado defensor, la carga de la prueba... es decir, no había presunción de inocencia, es decir, se invertía la carga de la prueba, el que era acusado sin saber por qué y por quién tenía que probar que era inocente, en el mismo juicio se hacía la instrucción y se hacía el juicio a la vez, refleja el terror que sufrían las personas por pensar simplemente, por pensar distinto, y en vez de hacer una argumentación y contraargumentación racional, se hacía lo que se hace ahora, descalificación personal, apuntar y señalar con el dedo. Todos los que se oponían al poder absoluto de una verdad oficial, como vivimos ahora, tenían que ser sometidos a esta crueldad. Los imputados podían acabar condenados a muerte, quemados vivos en una hoguera. ¿Y cómo lo hacían? Ahí estamos viendo en la obra los imputados llevaban un traje que se llamaba San Benito, de ahí viene la palabra que te cuelguen un San Benito. El San Benito era un traje o escapulario en forma de poncho, una tela rectangular con un agujero para la cabeza y luego llegaba hasta la cintura por delante y hasta la espalda por detrás. En los trajes sanbenitos, en la cabeza llevaban además un capirote cónico. Y los condenados a muerte, el sanbenito que llevaban era de color negro, con llamas hacia arriba, con pinturas de demonios, dragones o serpientes. Los que eran reconciliados, es decir, los que no iban a quemar, llevaban el sanbenito amarillo, con dos cruces de San Andrés en rojo y las llamas hacia abajo, porque significaba que no les iban a quemar, les iban a castigar o se habían reconciliado. Y también otro San Benito, no voy a decir todos los que había, los principales, los de los condenados a muerte, los de los reconciliados y los de los bígamos, los delitos de tener una o dos esposas, y para las mujeres el adulterio, se les ponía una soga en el cuello con nudos que significaban los latigazos, se les iban a dar el número de nudos. A estos que acusaban sin saber quién y de qué, a estos acusados de este tribunal de la Santa Inquisición, los instrumentos para que declarasen, previos a llevarles a la sala de juicio, eran mediante torturas. El inocente, evidentemente, ante el potro de estiramiento de brazos y piernas, o el péndulo o garrucha
donde les estaban dando vueltas en una rueda, o la tortura del agua, donde casi les ahogaban, terminaban inocentes declarándose culpables. Esto es lo que está pasando en la situación actual. Este cuadro que está en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pertenecía, como en otras 4 obras, a Manuel García de la Prada, en 1768-1839, un hombre de negocios, un businessman, un ilustrado, amigo de Goya, un emprendedor que fue alcalde, corregidor de Madrid desde el año 1811 y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde ese mismo año. He querido traer este cuadro. Veis, además, todos los que se oponían al poder absoluto eran imputados y terminaban acusados con estos capirotes en la cabeza y con estos petos sayones o sanbenitos. En la penumbra, casi oscuras, vemos a religiosos de 2 órdenes religiosas, unos de oscuro y otros de claro. Unos llevan hábitos franciscanos, que son los blancos, y los dominicos llevan unos hábitos parduzcos. En una especie de púlpito hay 2 zonas de luz en el cuadro, la que señala a los imputados, con esos capirotes sanbenitos, y la que está en la otra parte más arriba, como en un púlpito, que son los que están haciendo la labor de inquisidores. La sentencia la dicta un fraile desde una tribuna o púlpito. También hay, aparte de los frailes sacerdotes y los inquisidores, también está la muchedumbre. Hay mujeres ataviadas con mantilla, hay un noble sentado en una silla, es decir, es de clase social superior. El inquisidor de negro está adornado con una cruz, que es el que va a dictar sentencia, y vemos la sinrazón que vuelve una y otra vez al mundo cuando no se utiliza la cabeza y se utiliza los más bajos instintos y no se razona y se busca el enfrentar. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Javier, muchas gracias por todo esta clase magistral, te agradecemos muchísimo y vamos directamente a esperar qué es lo que pasa en el mundo justo con estos puntos que nos estás diciendo. Nos vemos hasta la próxima, hermano, un gran abrazo, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias, nos vemos.